¿Recuerdas cuando las calles eran nuestro patio de juegos? Aquellos días donde las risas resonaban entre partidos de fútbol improvisados, donde las canicas rodaban sobre la tierra y los trompos bailaban sin parar. Era una época mágica, ¿verdad? Cuando conectarse significaba tocar el timbre de la casa de tu amigo. Cuando las únicas notificaciones eran los gritos de «¡Ya es hora de entrar!». Cuando nuestros avatares eran nosotros mismos corriendo bajo el sol. Hoy el mundo ha cambiado. Nuestros pequeños exploran universos digitales, construyen mundos en Minecraft, luchan batallas en Fortnite. Sus aventuras son diferentes, sus amigos están al otro lado de una pantalla, sus risas viajan a través de audífonos. No es mejor ni peor, es diferente. Pero vale la pena preguntarnos, ¿qué historias querrán contar mañana? ¿Los píxeles de una pantalla o las rodillas raspadas de una tarde de juegos? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué juegos de tu infancia extrañas más? Comparte este video y ayúdanos a mantener vivos esos recuerdos. No olvides suscribirte para más contenido que te hará viajar en el tiempo. El vocero del internet. Estas son las noticias más relevantes de los últimos días. La presidenta de México le cambia el nombre a un insurgente de la independencia de México durante el grito. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el haber cambiado el nombre a Josefa Ortiz Telles Girón, que anteriormente se mencionaba junto con el apellido de su esposo, el corregidor Miguel Domínguez, durante su primer grito de independencia. O sea, ¿neta? Sin comentarios. La otra es, ¿por qué no de Domínguez? Pues porque las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser hija de a esposa de. Entonces claro que yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él. Fallece a los 43 años de edad la periodista Débora Estrella. Pero lo que resulta probablemente más impactante es que el 7 de agosto la periodista celebró su cumpleaños número 43 y realizó un posteo que ahora genera escalofríos. Ese día compartió fotografías que iban acompañadas de la canción de Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars, cuyo título en español se traduce como Morir con una sonrisa. Y la pregunta es, ¿fue acaso que la exitosa periodista predijo su propia muerte? Nueva herramienta de inteligencia artificial puede predecir enfermedades que tendrás en el futuro. Científicos han desarrollado una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede predecir el riesgo potencial de padecer más de 1000 enfermedades y pronosticar cambios en la salud con una década de antelación. La herramienta de IA generativa fue desarrollada a medida por expertos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y la Universidad de Copenhague, utilizando conceptos algorítmicos similares a los utilizados en los modelos de lenguaje de gran tamaño. ¿No puede ayudarlo? No podemos arreglar su corazón, pero puedo decirle lo dañado que está. Oh, lo que es la ciencia. El vocero del internet. Radio Big Droger. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera y cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a Radio Big Droger, tu dosis diaria de podcast. De este lado, les saluda con todo gusto su podcaster, locutor y seguro servidor, Anuar Martínez. Transmitiendo desde un punto aleatorio de la nada, se les agradece muy sinceramente por estar acompañándonos. Y sin más preámbulos, comenzamos. Venga de ahí. Como ya es una tradición, comenzaremos el programa de hoy agradeciendo por sus comentarios que son parte fundamental de este espacio, y esta vez sus palabras fueron: nuestra amiga Yasmín nos comentó: muchas felicidades amigos por tu programa, te escucha súper bien.
Muchísimas gracias por la flor, mi intrépida Yasmin, y un fuerte abrazo hasta donde estés, amiga. Un usuario de Spotify con nombre V2ZT7J465RXPKQFZ7JSSGGHM nos hace también sus comentarios diciendo: muchas felicidades por tu programa, me da gusto escucharte. Un agradecimiento también por tus flores, mi V2ZT7J465RXPKQFZ7JSSGGHM y me alegra que te haya gustado mi podcast. Elizabeth Rivera, como siempre, nos deja sus comentarios diciendo: la sabiduría solo proviene de Dios, y una relación que no es lícita a los ojos de Dios no tiene sabiduría. Sin embargo, pudiéramos hablar de experiencias. Totalmente válido tu comentario, mi querida Elizabeth, y completamente de acuerdo. Martín Juárez nos dice: necesito una de esas. Pues habrá que buscarla, mi querido amigo, y mucha suerte. Y también agrega: excelente capítulo, mi estimado César. Concuerdo que para el amor O encuentros casuales, jeje. no hay edades. Por supuesto que sí, mi querido Martín, y se agradecen tus comentarios, camarada. Nuestra amiga Cristina Servín comenta: de acuerdo, la edad solo es un número. Creo que hay factores más importantes que la misma edad. Amigo, gracias por la promoción del podcast @conversaciones cruzadas. Saludos. Un saludo de vuelta, mi querida amiga, y un fuerte abrazo. Como cada episodio, les agradezco sobremanera por sus comentarios, mi querida comunidad, y ojalá continúen con esa buena onda. Radio Big Droger. Viaja por tus sentidos. En nuestro último episodio, tuvimos una entrevista con una dama que nos dejó algo en qué pensar con respecto a las relaciones entre personas de distinta edad. En lo particular, y basándome en las respuestas de nuestra invitada, creo que este tipo de relaciones, Por lo que he visto hasta ahora de lo que me han contado mis conocidos que viven este tipo de experiencia, que lo que verdaderamente se busca o se pretende es una simple relación pasional. Sin embargo, tampoco hay que descartar la posibilidad de que haya individuos que realmente busquen o encuentren una conexión más allá de simples banalidades. Las personas que me conocen saben que entre las obras que he escrito y que más me han gustado son las relacionadas con la poesía erótica, ya que soy un escritor que ha aprendido que este tipo de poesía no se trata de desnudar cuerpos, sino de desnudar emociones. Desde mi perspectiva, escribir erotismo es convertir el deseo en metáfora, el roce en verso y la pasión en imagen poética. En mis relatos, busco ir más allá del tabú. Mostrar cómo el encuentro entre dos personas, aún en sus diferencias, puede ser un acto profundamente humano, intenso y transformador. Y entre tanta pregunta y respuesta, aunado a mi investigación que dejó mucho que aprender y probablemente más preguntas que respuestas, en mi mente surgió una historia: una mujer madura que busca en los libros la calma de la tarde, y un joven mesero que, sin proponérselo, despertó en ella un fuego inesperado. Entre el aroma del café y la curiosidad del deseo, ambos descubrieron que el tiempo puede suspenderse. Esta es la historia de Entre café y deseo. ¿Hasta dónde puede llevarnos una mirada que rompe la rutina? Ella solía llegar siempre a la misma hora, con un libro bajo el brazo, luciendo sus lentes de lectura con elegancia y porte, la serenidad de quien disfruta de la soledad elegida y la calma dibujada en el rostro. Escogía su mesa junto a la ventana, la de siempre. Ese rincón era su refugio, un espacio donde la rutina del mundo se desvanecía y solo quedaban las palabras impresas, el aroma del café y un murmullo lejano de conversaciones ajenas. Él la observaba desde la barra, joven, inquieto, con la energía de quien aún explora la vida a pasos acelerados. No sabía exactamente qué lo atraía tanto a ella, quizás su elegancia discreta, la forma en que sostenía la taza con la misma firmeza con la que parecía sostenerse a sí misma, o tal vez esa mirada que transmitía la calma de alguien que ya había atravesado tormentas y aprendido a vivir con ellas. Los primeros encuentros fueron apenas gestos, casuales, con intención. Un buenas tardes.
pronunciado con un brillo tímido en los ojos, un café servido con más cuidado del necesario, un roce accidental al dejar la taza sobre la mesa. Poco a poco, la rutina se transformó en ritual y el ritual en complicidad silenciosa. Hasta que un día la lluvia los dejó solos. El café casi vacío, el sonido de las gotas golpeando los cristales y la excusa perfecta para romper el silencio. Él se acercó, apoyó la bandeja contra su pecho y, con voz entre nerviosa y atrevida, preguntó: ¿Qué estás leyendo? Ella levantó la vista. Lo miró como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía semanas y con una sonrisa suave le tendió el libro. Ese gesto fue la llave que abrió la conversación. Hablaron de historias y de sueños, de libros y caminos. La diferencia de edades se desvaneció entre frases y risas, y cuando cerraron el café esa noche, ella aceptó su invitación a caminar bajo la lluvia. No llevaron paraguas, se dejaron mojar como si la vida les reclamara autenticidad. En el roce de sus manos nació un deseo que ya no pudo ocultarse. Él la miró con la admiración de quien descubre un misterio. Ella lo miró con la certeza de quien sabe que el deseo también puede rejuvenecer. Lo que siguió fue un encuentro donde la piel se convirtió en lenguaje, la experiencia de ella guiando con la seguridad de sus años, la curiosidad de él explorando y envolviéndola con la intensidad de su juventud. Él no apagó la luz para mirar su cuerpo, pues en su curiosidad el placer estaba en admirarla. Él no apagó la luz, pero ella cerró los ojos, pues en la oscuridad no hay límites para el placer. Ambos encontrándose en un punto donde la edad dejó de existir, la experiencia se encontró con la frescura, la calma con la pasión. No importaba el calendario, solo el fuego compartido en ese instante. Fue una aventura breve, pero intensa. Un secreto guardado en el aroma de ese café y en las páginas del libro que ella nunca terminó de leer. Y aunque sus caminos no estaban destinados a caminar juntos para siempre, ambos entendieron algo esencial: que la juventud no tiene sentido sin alguien que la ilumine con experiencia, y que la madurez puede brillar de nuevo cuando se deja tocar por la chispa de la juventud. Porque hay historias que no necesitan durar toda la vida para ser eternas. Basta con que nos recuerden que, en el momento justo, cuando los cuerpos y las almas se encuentran, el tiempo se suspende y solo existe el deseo. Y pasando a otro tema, yo viví los primeros años de mi vida a finales de los 80s, mi infancia en los 90s y la segunda parte de mi adolescencia en la primera década del nuevo siglo. Y les digo algo, los juegos eran diferentes y sobre todo tenían alma. En los 80s, los niños corríamos a las calles apenas terminábamos las tareas. No hacía falta llamar a nadie por teléfono, bastaba con asomarte a la esquina y ahí estaban todos. Jugábamos a la cuerda, al avión pintado con gis en el suelo, O con un pedazo de ladrillo roto, las escondidas, las canicas, el yoyo o el trompo. Todo era movimiento, risas y hasta pleitos chiquitos que se resolvían rápido. El internet no existía y la tele tenía pocos canales, así que la calle era nuestro mundo. En los 90s empezaron a aparecer los primeros videojuegos más serios, el Super Nintendo, la Sega, luego el PlayStation. Sí, nos encantaban,
pero todavía alternábamos, unas horas con el control en la mano y otras corriendo en la cancha de fútbol, pintando con los amigos o coleccionando tazos o tarjetas o estampitas. ¿Cómo olvidar las Pepsi Cards de Marvel? La convivencia seguía ahí, en la banqueta, en la tiendita o en casa del vecino. Ahora, miro a los niños de hoy y pareciera que juegan en mundos que no se tocan. Están conectados a pantallas todo el tiempo. Tablets, celulares, consolas en línea. Juegan con alguien de otro país, pero no saben el nombre del niño que vive al lado de su casa. Se acabaron las esquinas llenas de voces y las carcajadas que resonaban hasta la noche. ¿Y cómo llegamos aquí? Pues poco a poco. La tecnología fue avanzando, nos prometió facilidad, rapidez y compañía en un clic. Y sí, nos dio mucho, pero también nos robó la costumbre de mirarnos a los ojos. Dejamos que la seguridad, el miedo y el Es más cómodo en casa. reemplazaran la aventura de salir a explorar. Cambiamos las calles por el Wi-Fi y a los amigos de barrio por amigos virtuales. Y no digo que lo de ahora esté mal del todo, pero hay un vacío, porque una cosa es mandar un emoji de risa y otra muy distinta es doblarte de la risa al lado de tus amigos, sintiendo el polvo en los zapatos, el corazón latiendo rápido porque alguien casi te encuentra en las escondidas o porque probablemente alguno de tus amigos tocó el timbre de alguna casa desconocida y les tocó correr a todos. Y partiendo de este enfoque, ¿alguna vez se han preguntado qué pasó con los juegos que marcaron nuestra infancia? Bien, pues es de lo que estaremos hablando en nuestro episodio de hoy, atendiendo al comentario y la petición del miembro de nuestra comunidad y usuario de Spotify, José Gar, que hace un par de episodios nos sugirió hablar de este tema. Estoy hablando de las calles a las pantallas, los juegos que nos marcaron. En este episodio de Radio Beat Droger vamos a viajar al pasado, recordar los juegos que nos hicieron crecer y compararlos con los de ahora, para preguntarnos juntos, ¿qué perdimos? ¿Qué ganamos? ¿Y qué podemos rescatar? Aquellos tiempos. Los años 80s y 90s, cuando la niñez tenía sabor a polvo de la calle y olor a gis en la banqueta. Los juegos eran sencillos, pero nos daban mundos enteros. ¿Se acuerdan de las maquinitas? Esas viejas arcades que devoraban las monedas de a peso y el cambio de las tortillas. Ahí pasábamos horas, tratando de vencer a Ryu en Street Fighter, a Rugal en The King of Fighters, o salvar al mundo en Metal Slug. Era la emoción de jugar rodeados de amigos, todos mirando la pantalla, todos viendo la misma batalla y esperando su turno para hacer la reta. Y en la calle reinaban los clásicos. Shanghai, ese juego que exigía pulso firme y nervios de acero. Policías y ladrones, donde la adrenalina estaba en correr, esquivar y gritar de risa. Las escondidas, con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras buscabas el escondite perfecto. El fútbol callejero, con porterías hechas de piedras o mochilas, y la regla de oro, el que la abuela va por ella. Y después de perder la cuenta de los goles, todo se definía con un gol gana. Chincha al agua, gritos y carreras de resistencia para no caer de la espalda de tus compañeros y estos, al mismo tiempo, meneándose de un lado a otro para hacerte caer. Los quemados. Ese balón que parecía tener vida propia y buscaba golpear al último distraído. Y todo eso lo compartíamos con carcajadas, cara a cara, sudando, riendo, peleando y reconciliándonos en minutos. La infancia era una fiesta colectiva y el mundo, nuestro mejor escenario. Hoy, los niños juegan distinto. La calle está vacía y la risa se escucha a través de audífonos. Roblox, Minecraft, Free Fire, Fortnite. Mundos digitales donde se construye, se dispara o se explota, pero casi siempre solos, frente a una pantalla. Hablan con amigos de otro país, pero a veces no conocen al vecino de al lado. No se trata de decir que lo de antes era mejor o lo de ahora peor, son tiempos distintos, pero hay una verdad. Hemos perdido la interacción real. La chispa que surge de estar juntos, de mirarnos a los ojos, de sentir el contacto humano.
Quizás lo que necesitamos no es volver atrás, sino recordar que los juegos no solo son pantallas, también son abrazos, carreras, sudor y magia de compartir, pero al final lo que permanece no es el juego, sino con quién lo jugamos. Pero hay que tener bien presente que los juegos de antaño estaban diseñados para ayudarnos a explorar, investigar, descubrir y trabajar en equipo. Y hablando de eso, en un reportaje compartido por MinutoCrítico.mx, el New York Times reveló una realidad alarmante. En 2023, la mitad de los estadounidenses no leyó ni un solo libro. Mientras tanto, las élites educativas están creando a sus hijos sin pantallas, en escuelas donde la lectura profunda y la concentración siguen siendo prioridad, y el resto, fuera de esas burbujas, vive a base de videos cortos, notificaciones y un scroll infinito, diseñados para fragmentar nuestra atención. Esto ha generado lo que llaman una generación post-alfabeta, jóvenes incapaces de sostener un pensamiento profundo más allá de los 15 segundos. El impacto no es solo individual, sino social. Los niños de las familias pobres pasan más tiempo frente a las pantallas que los de familias ricas. Leer, pensar y concentrarse se ha convertido en un privilegio de quienes pueden pagar escuelas sin tecnología o limitar el acceso digital. Las consecuencias son graves: pérdida de memoria, dificultad en el lenguaje, incapacidad para razonar con profundidad y, en última instancia, una nueva forma de desigualdad cognitiva. En otras palabras, mientras antes los niños jugaban juntos en las calles y desarrollaban habilidades sociales y cognitivas a través del contacto humano, hoy muchos crecen atrapados en dinámicas digitales que los aíslan y debilitan su capacidad de concentración. Pensar, cuestionar y razonar ya no es algo común, se ha vuelto un lujo reservado para unos cuantos. Y esto conecta con nuestro tema. Así como cambiaron los juegos de la convivencia en las calles a la soledad frente a las pantallas, también está cambiando la forma en que pensamos. Lo que está en juego no es solo la infancia, sino el futuro de una sociedad capaz o no de sostener ideas profundas. Háganme saber lo que piensan de este tema compartiendo sus comentarios a través de nuestros medios de contacto, como lo son el número de WhatsApp oficial 434-120-1801. Encuéntranos en Facebook como DP y manda tu mensaje con el hashtag RadioBD o visita nuestro sitio web dpsoluciones.net. Y en conclusión con este tema, cuando pensamos en los juegos de ayer y en los juegos de hoy, no se trata de decir cuál es mejor o cuál es peor, sino de entender lo que representan. En los años 80 y 90 jugar era un acto colectivo. Las calles se llenaban de voces, de risas, de pasos corriendo. Juegos como las escondidas, policías y ladrones, el fútbol callejero, el Shanghái, chinche al agua y los quemados no eran solamente entretenimiento. Eran un pretexto para aprender a convivir, a negociar reglas, a tolerar derrotas y a celebrar victorias. En ellos descubríamos valores sin darnos cuenta: trabajo en equipo, resistencia, creatividad, confianza en los demás. Hoy los niños tienen otro escenario, el digital. Sus juegos están llenos de gráficos espectaculares, mundos infinitos y conexiones que atraviesan fronteras. Pueden construir ciudades enteras en Minecraft, formar escuadrones en Free Fire o competir con jugadores de otros países en Fortnite. El mundo virtual les regala posibilidades que antes ni siquiera imaginábamos. Sin embargo, en medio de tanta innovación, hay algo que se ha ido diluyendo: la cercanía física, el roce humano, la complicidad de mirarse a los ojos. Los juegos de ayer se medían en raspones en las rodillas, en el polvo de la banqueta y en el grito de las mamás llamándonos a cenar. Los juegos de hoy se miden en horas frente a la pantalla, en puntos, en logros desbloqueados. Antes, si te caías, había un amigo que te tendía la mano. Ahora, si pierdes, aparece un mensaje en la pantalla diciendo Game Over. Y aunque ambos escenarios tienen valor, el primero nos recordaba que lo importante no era solo ganar, sino compartir. Tal vez la verdadera reflexión sea esta: el problema no es que los niños de ahora jueguen distinto, sino que nosotros olvidemos lo que significaba jugar juntos. No es cuestión de volver al pasado, sino de rescatar lo esencial: la convivencia, la interacción, el calor humano que da sentido a cualquier juego, sea en la calle o en una consola. Porque al final, lo que permanece no es el nombre del videojuego, ni la regla del juego de banqueta.
Lo que realmente nos queda en el corazón son las carcajadas, las complicidades, los amigos que se volvieron hermanos de aventura. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo queremos que los niños del mañana recuerden su infancia? ¿Frente a una pantalla en soledad? ¿O rodeados de voces, de abrazos, de momentos compartidos? La respuesta no está en los juegos, está en nosotros mismos, en cómo decidimos recuperar la esencia de convivir. Radio Big Droger, tu dosis diaria de podcast. Hasta aquí nos despedimos y damos fin al 14º episodio de su podcast favorito, Radio Big Droger, un podcast para hombres que toda mujer debe escuchar. Y como es habitual en este espacio, antes de despedirnos queremos agradecer a nuestra hermosa comunidad de Radio Big Droger por sus aportaciones y comentarios que nutren el contenido de este sitio. Hoy queremos agradecer especialmente a Yasmin, el usuario de Spotify V2ZT7J465RXPKQFZ7JSSGGHM, Elizabeth Rivera, Martín Juárez, Cristina Servín y un agradecimiento muy especial a nuestro amigo José Gar, quien fue nuestro cómplice para el tema de este episodio. Los invitamos a que también nos manden ustedes sus sugerencias de qué tema les gustaría que habláramos y nosotros los estaremos abordando conforme los vayamos recibiendo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y recuerda, lo importante no es cuánto jugamos, sino con quién compartimos el juego. Que la vida te regale momentos de alegría y que nunca falte la esperanza en tu camino. Pásenla bien, hasta pronto. Big Droger, tu dosis diaria de podcast.